¿Estamos? Ujú. Vale. Pues bueno, me presento. Yo soy Belén de las Heras, soy en realidad originaria de Aranda de Duero, aunque mis abuelos eran de Hoyales, entonces, bueno, mi pueblo, digamos, es Hoyales. Soy arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y hice en la Universidad Politécnica de Valencia también el máster de Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico. Entonces, lo que voy a presentar ahora es lo que fue mi trabajo final de máster, que fue el comienzo y el inicio de lo que ahora estoy desarrollando como tesis doctoral. Lo que pasa es que para el trabajo final de máster hice solo del paisaje cultural de la Ribera del Duero burgalesa y para la tesis doctoral englobaré toda la Ribera del Duero. Bueno, además de por razones personales, ya que yo soy ribereña, como digo, las razones por las que escogí este tema del paisaje cultural de la Ribera del Duero burgalesa es porque veo que hay mucho patrimonio cultural presente en estos núcleos rurales y creo de verdad que todo este patrimonio puede funcionar como un vector de atracción y un recurso específico para el desarrollo socioeconómico de no, no de los pueblos y de los núcleos rurales por individual, sino de todo el conjunto, que es también parte del concepto que quiero transmitir, porque creo que hay una falta de comprensión a la hora de entender que la Ribera del Duero eh, es un todo y no son una serie de elementos repartidos por el territorio que no tienen relación y que no forman una unidad. O sea, y haciendo un poco de alusión a la teoría de los sistemas, o sea, se habla de que un sistema es un conjunto de elementos, pero la fuerza, el potencial y el valor que adquiere el sistema es mucho más que el valor de esos elementos que lo conforman por individual. Y esto es muy importante a la hora de comprender lo que es el tema, el concepto del paisaje cultural. A nivel de definición patrimonial, bueno, voy a hacer un poco de esquema resumen de cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio cultural desde su concepción inicial hasta lo que entendemos ahora. En el inicio, que es el siglo XIX, el concepto de patrimonio cultural se limitaba a la concepción de obra de arte. Y en arquitectura esto quería decir monumento. Y ya está. Con la Carta de Venecia del 1964 se desarrolla un poco más el concepto y se comprende que el monumento no es nada sin el entorno que lo rodea y sin el contexto que lo ha generado y que lo ha creado y que lo rodea. Entonces, con la Carta de Venecia se amplía el concepto de patrimonio cultural no solo a obras individuales, como es un monumento, sino a los contextos urbanos y rurales. Y no solo a las obras monumentales y excepcionales, sino a obras modestas, es decir, a lo rural también. Ya a finales del siglo XX, con la crisis industrial y el creciente turismo cultural, sigue ampliándose este concepto de patrimonio cultural hasta que llega a comprenderse como el legado de una sociedad, como la herencia, como el lugar de la memoria. Entonces van apareciendo nuevas categorías de patrimonio cultural, como son el patrimonio inmaterial, el subacuático, el industrial, los itinerarios culturales. Se va viendo el carácter y el valor de todas estas categorías en la herencia de una sociedad y en la identidad. Como digo, uno de los últimos conceptos que se ha creado a la hora de hablar del paisaje cultural es perdón, del patrimonio cultural es el paisaje cultural, ¿vale? Tendemos a pensar, cuando oímos la palabra paisaje, en un paisaje que realmente es un paisaje natural. Pero el paisaje cultural es la suma de la naturaleza, del territorio, más la acción humana. Es decir, la cultura, el pueblo que se ha instalado en ese territorio, que ha leído los recursos y que conforme a sus creencias religiosas, a sus capacidades de desarrollo de herramientas, a su cultura, lo ha transformado, ha conseguido sacar los recursos de una manera y no de otra. Y, y por tanto los paisajes culturales están llenos de cargas emocionales, de símbolos sociales, transmiten la concepción original de por qué fueron creados, la evolución histórica que han sufrido y están llenos de cargas eso, sociales, afectivas. O sea, un paisaje cultural significa mucho, es un constructo social. Un, un perro no tiene un paisaje cultural porque un perro no tiene una mirada y no lee símbolos, pero un ser humano sí. O sea, nosotros vemos la Ribera del Duero y sentimos algo que una persona que es de otro lugar no siente, porque está
en nuestra identidad personal. Al incorporar esta categoría a la UNESCO, establece tres subdivisiones de paisaje cultural. Están los paisajes claramente definidos, que fueron creados por razones estéticas, como son los jardines, los paisajes asociativos, ligados a lo religioso, a lo artístico y a lo cultural, y los paisajes evolucionados orgánicamente. Dentro de esta categoría es de donde estaría la Ribera del Duero. Son paisajes ligados a razones económicas, sociales, administrativas, y son los paisajes generadores de identidad cultural. Existen los paisajes vestigio fósil, que son aquellos que ya no tienen una función en la sociedad que los creó, y aquellos que siguen en activo, como es el caso de la Ribera del Duero. En estos últimos, bueno, en los que son evolucionados orgánicamente, es donde se preservan los conocimientos y saberes tradicionales, desarrollados como parte del sistema de aprovechamiento rural ancestral, y aquellos en los que el trabajo comunitario ha sido la base de su desarrollo y sostenibilidad. Debido al lento desarrollo de los paisajes culturales rurales, con el pasar de los años, las características que se han mantenido han llegado a ser se han convertido en identidad regional. ¿Se me explicó? Vale. Entonces, el objetivo y la metodología que seguí para desarrollar esta investigación, bueno, empiezo por el objetivo, fue más que nada como demostrar y justificar que la Ribera del Duero sí es susceptible de ser considerada un paisaje cultural de gran valor patrimonial, que los elementos patrimoniales presentes sí pueden funcionar como elementos dinamizadores de los núcleos rurales. También hice un pequeño diagnóstico de en qué estado se encuentran todos esos elementos patrimoniales, tanto materiales como inmateriales. Para ello, lo que hice fue, bueno, además de, obviamente, una consulta bibliográfica y un estado del arte, de ver qué se ha escrito sobre esto, qué se ha dicho, hice un hice un inventario de elementos patrimoniales de la Ribera del Duero, burgalesa, y hice un inventario y levantamiento del plano del barrio de Lagares y Bodegas de Hoyales de Roa, que es mi pueblo. Además de, bueno, hablar con vecinos y con algunos profesionales e investigadores, como, bueno, no sé si conocéis a Alfredo Sanz Sanza, que es un gran trabajador y ha contribuido mucho con sus investigaciones. Como digo, un paisaje cultural es la suma de muchas capas, ¿no? O sea, es la suma del paisaje natural más el trabajo del hombre. Por tanto, hay varias capas que son el marco geográfico, es decir, físicamente, ¿qué tenemos? ¿Qué es este territorio? ¿Qué clima tiene? ¿Qué vegetación hay? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el devenir histórico? ¿Y cómo se ha leído todo eso? ¿Qué nos ha dejado? ¿Cuáles han sido las percepciones? Entonces, voy a empezar definiendo el marco histórico de lo que es la Ribera del Duero en general. Bueno, como todos sabemos, la Ribera del Duero se encuentra en la cuenca del Duero y ocupa parte de las provincias de Soria, Segovia, Burgos y Valladolid. Son 115 kilómetros de largo y 35 de alto. Bueno, de arriba a abajo, de norte a sur. En el trabajo que desarrollé consideré únicamente la burgalesa, pero no por una cuestión de menor o mayor calidad, sino por cuestión de tamaño, ya que es el lugar donde más bienes patrimoniales se concentran y más viñedos se concentran. Es una comarca geográficamente bien definida por un conjunto de valles interfluvios que se han labrado por el río Duero y el Esgueva. El protagonista principal es el Duero, sin lugar a duda, y la Vega del Duero está perfectamente aprovechada para el cultivo de cereales, de viñedo, frutales, aprovechamiento ganadero y, por supuesto, de pesca. Contrariamente a lo que se cree, este territorio no es una llanura, sino un conjunto de llanuras a distintas altitudes. O sea, sí es plano, pero a distintas altitudes. Y este concepto no está tan entendido. Se cree que es todo una llanura plana y ya. En cuanto al clima, es una región de contrastes, con inviernos muy largos y muy fríos y veranos muy cortos y muy cálidos, con grandes contrastes entre la noche y el día, lo cual
favorece la concentración de azúcares en la variedad de uva autóctona, que es el tempranillo. Los suelos son sueltos. Esto permite la entrada del calor del sol y la penetración del agua, y es ideal para los cultivos de gran profundidad radicular como es la vid. La vegetación existente es la propiamente mediterránea, encinas y matorrales, y la de ribera, un bosque galería o corredores verdes. Como bien se ve aquí, este es el Riaza visto desde Aza. Vale, el devenir histórico. Mm, si la Ribera del Duero es lo que vemos ahora, es gracias a la existencia del vino y al cultivo del vino. O sea, es un paisaje cultural vitivinícola, casi por definición. La historia del vino en la Ribera del Duero es larga. Existen testimonios desde los vacceos, pero son los romanos los que introducen el cultivo definitivo, con las mismas técnicas que utilizaban en el resto del imperio. Se sabe que nunca existió lo que se llamó el desierto del Duero, que algunos afirmaban, pero es verdad que hasta el siglo IX, justo antes de la Reconquista, era un territorio no muy habitado. Durante el siglo IX se lleva a cabo el modelo de repoblación de la Reconquista, que consistía en llamar a hombres libres a que vinieran a habitar estos territorios, se les daban tierras para que pudieran tener su ganado y sus animales domésticos para el consumo, su huerto y, por supuesto, su viñedo. Esto nos da una idea de la importancia del vino desde siempre. Todos estos hombres libres se agrupaban en aldeas que se acogían a la protección de un noble, y es así como se forman las comunidades de villa y tierra. Algunas, como la de Aza, que es el pueblo que vemos en la foto, llegaron a tener hasta 20 aldeas bajo su protección. La Reconquista cierra el ciclo del viñedo romano y da paso al viñedo eclesiástico. En Castilla y León, la entrada definitiva del viñedo, del cultivo del vino eclesiástico, llega de la mano de monjes cluniacenses y cistercienses en el 1143. En esta época, los grandes terratenientes de viñedos eran los monasterios y eran también los que gestionaban el comercio entre la Ribera del Duero y otras zonas. Vale. ¿Cuándo surgen lo que ahora conocemos como más típico de la Ribera del Duero, de las bodegas, de los barrios de bodegas y lagares? Pues hay dos momentos de auge en la producción del vino en la Ribera del Duero. El primero es a finales del siglo XV y durante el siglo XVI. Un crecimiento demográfico y el incremento del comercio del vino hacen necesaria la construcción de lugares donde almacenar el caldo. Es en este momento donde se construyen la mayoría de los barrios de lagares y bodegas. El segundo momento de auge llega en el siglo XVIII. De nuevo, el mercado del vino sufre una época una época de bonanza que desencadena la ampliación de bodegas y la construcción de lagares y replantación de viñedos. A finales del siglo XIX, aquí me he equivocado, es siglo XIX, perdón. Las plagas de filoxera y oidio llegan desde Francia hasta Burgos y ahí se pierden la mayoría de hectáreas. A principios del siglo XX se intenta replantar con barbados de pies americanos porque eran resistentes a esta plaga, pero llega la guerra civil y de nuevo medidas proteccionistas del trigo hacen que el viñedo sufra otro retroceso y pase a un segundo plano. Es muy importante que en los años 50 surge el cooperativismo y que aunque enseguida el cooperativismo fue incapaz de competir en el mercado con otras marcas ya establecidas, lo que sí logró este movimiento es que se salvaran los viñedos en una época en la que se estaban descepando las tierras. A finales de la época de los 70, de nuevo, cambian las cosas en la Ribera del Duero. Un grupo de bodegueros, viticultores y cooperativistas deciden reunirse en la Horra y crear el Consejo Regulador en 1980. En 1982 nace la denominación de origen y desde entonces la Ribera del Duero ha sufrido una transformación absoluta. Y el territorio se ha transformado muchísimo porque aunque sigamos viendo lo mismo, sigamos viendo campos de cultivo de viñedo, lo que antes eran pequeños territorios con bodegas que estaban cercanas a los pueblos, ahora son grandes extensiones de tierra. O sea, sigue dedicándose a lo mismo el territorio, pero de otra manera absolutamente distinta.
se ha transformado tan paulatinamente y ha sufrido una revolución tal que no lo hemos visto porque sigue dedicándose a lo mismo. Vale. Entonces, ya hemos pasado por las dos primeras capas, ¿no? Que son el marco físico, el territorio, el clima, el suelo y el devenir histórico, ¿no? O sea, por qué la presencia del vino como génesis de que la Ribera del Duero sea lo que es actualmente. Entonces, todas estas idas y venidas, todo este devenir histórico, ¿qué nos ha dejado? Pues bueno, lo primero que se observa al ver el mapa es la hiperatomización de los núcleos rurales, fruto de ese modelo de reconquista, de repoblación de la reconquista que digo. O sea, son pueblos que igual distan unos de otros 4 kilómetros, como mucho. Esto no pasa en todas partes de España. He realizado realicé en su día un inventario de bienes patrimoniales, tanto repartidos por todo el territorio como por los núcleos rurales. Entonces, repartidos por todo el territorio, formando una red, literalmente una red, encontramos los relacionados, por supuesto, con la transhumancia, no hay una red mayor que esa, cruceros marcando el camino, los propios caminos, las ermitas mesteñas, los corrales y las herrenes, donde se guardaban donde se quedaban los pastores, los bodegones, elementos relacionados con la agricultura, casetas de era, palomares, por supuesto, todos los ligados a la red hidrográfica, fuentes, molinos, puentes, norias, elementos de carácter defensivo y de carácter noble, ¿no? Como son la torre como muestra de poder que hay en Ollales, castillos todos conocemos y rollos jurisdiccionales. No hay que olvidar, claro, tanto dentro como fuera de los núcleos rurales, todo tipo de arquitectura religiosa, desde ermitas románicas de una sencillez absoluta, preciosísimas, a grandes colegiatas, monasterios espectaculares. A ver. ¿Y qué pasa cuando nos acercamos a los núcleos rurales? Perdón. Bueno, además de que se ve, los planos de los núcleos rurales en su mayoría se han conservado, ¿vale? Y vemos que la arquitectura tradicional se mantiene y sigue viéndose en las técnicas, ¿no? Los entramados de madera, las casas de adobe, la mampostería, todo eso todavía sigue viéndose. Pero además, a nivel estructural, cuando vemos los pueblos, lo que vemos es que hay dos partes claramente diferenciadas. Hay una parte que es para vivir y otra parte que es para hacer vino. Y aparecen como verdaderos conjuntos urbanos, barrios de lagares y bodegas. Esto es un plano que representa la cantidad de barrios de lagares y bodegas que existen en toda la Ribera del Duero. De los de Burgos, actualmente que yo sepa, solo hay inventariados estos que hay aquí, 6. Uno de los cuales es el que hice yo para el trabajo. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del desarrollo del comercio, o sea, un pueblo como Badocondes tenía 116 lagares. Quiero decir, esto no era para consumo propio, esto era para comerciar. Esto era un desarrollo económico a tope. Estos barrios, bueno, esto me imagino que ya lo sabemos todos, pero estos barrios se sitúan en los cerros próximos a los núcleos rurales, a excepción de algunos pueblos como Fresnillo o así. Normalmente están en continuidad con el caserío, pero en otros lugares donde no, bueno, como Fresnillo, pues han sido un poquito, están un poco más alejados. Es fácil verlos desde lejos porque los elementos característicos se aprecian a simple vista, ¿no? O sea, siempre se ven las puertecitas a las bodegas y los lagares. Los elementos característicos de estos barrios de lagares y bodegas son los lagares, las bodegas y las zarceras, aunque ahora aparecen otros elementos más modernos, frutos de, bueno, de la transformación también histórica y el devenir de la transformación del uso. Los lagares aparecen siempre cercanos al camino, bueno, era la primera parada después de la vendimia. Aparecen siempre cercanos al camino desde donde se venía con los carros a la vendimia, como edificios exentos, a menudo formando grupos. Funcionaban por el sistema de aparcería.
Es decir, los vecinos que tenían capital ponían dinero para construirlos, pero todos podían utilizarlos y recibían una cantidad de mosto en función de la uva aportada. Aparecen como edificios exentos y eso, al lado del camino. Son edificios máquinas realmente. O sea, eran los lugares donde se prensaba la uva. O sea, una planta rectangular en 2 niveles con una pared mucho más ancha que el resto, que era donde se empotraba la viga, que funciona como una palanca romana de segundo orden, bueno, es viga romana como una palanca de segundo orden. En la pila superior era donde se vertía la uva a través de uno de los portajones, por el que estaba a la altura del carro para facilitar el trabajo. Por el portajón de enfrente se sacaba el cesto vacío y cuando la pila de arriba estaba llena, se montaba el castillo, que es esto. ¿Veis con el ratón si señalo? No sé, bueno, el dibujo está clarísimo, ¿no? Es de Alfredo Sansanza, por cierto. Se montaba el castillo y se hacía girar el husillo para que la viga descendiera y pudiera aplastar todas las uvas. Después se recogía el mosto y cuando la pila de abajo estaba llena, se llenaban los, los... Se me ha ido la palabra. Los pellejos para transportar el mosto hasta las bodegas. ¿Vale? Las bodegas. Siguiente parada, las bodegas, ¿no? Para la fermentación del mosto y el almacenaje del vino. Gracias a los terrenos sedimentarios friables, se pudo excavar en la zona de la ribera, en toda la zona de la ribera, manualmente y con estabilidad estructural suficiente, centenares de galerías subterráneas, de hasta 4 niveles. Estos espacios, como ya digo, se destinaban a la fermentación y conservación del vino en las cubas y eran de propiedad comunal. Y la conservación y el mantenimiento dependía de todos los vecinos. La entrada se orientaba siempre que se podía hacia el norte y a través de una rampa o escaleras se accedía hacia un túnel galería donde iban apareciendo los nichos de las distintas familias, donde cada uno tenía su cuba. En los terrenos que sí ofrecían estabilidad suficiente, los cañones de bajada aparecen excavados directamente sobre el terreno. Donde no, lo más normal es encontrar dos sillares enfrentados formando una V invertida. Hay otras soluciones que, bueno, si bien también es fácil de encontrar, son mucho menos comunes. Como digo, lo único que se percibe desde fuera de las bodegas es la entrada, que tradicionalmente siempre era de madera formando un enrejado, por una cuestión de funcionalidad, ya que los gases que generaba la fermentación del vino era necesario ventilar. Además de eso, a las entradas, en muchas ocasiones, aparecen merenderos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, lugares de reunión. O sea, esto nos habla también mucho del uso social. El tercer elemento característico de estos barrios de lagares y bodegas era las zarceras. Son chimeneas de ventilación. Se manifiestan en la superficie y sirven, como digo, al igual que las puertas, para propiciar la ventilación de esos gases tóxicos. Además de las zarceras, si bien no es un elemento constructivo como tal, es importante prestar atención a la superficie de las bodegas, porque de su estabilidad y su compacidad y su impermeabilidad depende la estabilidad de las galerías subterráneas. Siempre va a ser lo mejor una cubierta vegetal y evitar el paso de tráfico rodado y pesado. El mantenimiento, por ejemplo, con ovejas, el mejor. Es evidente que las zarceras dan unas imágenes bien pintorescas. Estas, por ejemplo, son de Quintana del Pidio. Y esta sección creo que es de Gumiel de Mercado y es también de Alfredo Sanz. Si bien la mayoría de barrios de lagares y bodegas como tal aparecen en los núcleos rurales, pero en los pueblos que tenían la categoría de villa, como son Peñaranda, Roa y Aranda, aparecen las bodegas urbanas, que ya no son barrios como tal, aparecen bajo el casco urbano y tienen los mismos elementos compositivos, pero con alguna diferencia formal. Entonces, como están bajo el caserío, las puertas aparecen en los portales. Las zarceras no aparecen como elementos en la superficie, sino que se manifiestan en las fachadas de los edificios.
Los lagares no son edificios exentos, sino que aparecen en la planta baja de los edificios bajo los cuales se encuentran estas bodegas. Y además, para poder lavar las cubas, en muchas ocasiones aparecen sumideros para, pues sí, para poder lavar las cubas. En un pueblo como es Aranda de Duero, llegó a haber 300 y pico bodegas, creo recordar, de las cuales ahora solo quedan 120. Vale. Dicho todo esto y habiendo hecho un repaso de todos estos elementos que componen este paisaje cultural, realicé una valoración turística patrimonial del paisaje. Bueno, en cuanto al valor intrínseco de este elemento, de este paisaje cultural, se puede decir que es un paisaje significativo y reconocido en toda España por su carácter vitivinícola, que además es un paisaje que perfectamente transmite la huella del pasado sin lugar a engaños. A pesar de la revolución experimentada, todo, o sea, el devenir histórico está ahí, se puede leer. Es un paisaje singular por el modo de repoblación característico de la Reconquista y además la documentación histórica existente no deja lugar a dudas de su integridad y autenticidad y de la contextualización de sus elementos compositivos y sus elementos patrimoniales, pues están en el lugar para el cual fueron concebidos, pensados y donde fueron construidos, a lo largo de todo un proceso histórico bien dilatado. Además, a nivel turístico, es un paisaje atractivo, es resistente, es disponible, es accesible, tiene multitud de valores educacionales y tiene capacidad de todavía ser funcional, como se demuestra en algunos barrios de lagares y bodegas que sí han llevado a cabo, bueno, pues que sí mantienen en funcionamiento algunos lagares o bodegas. Tras haber analizado las existencias de todos estos elementos patrimoniales, naturales, culturales, inmateriales, materiales, y habiendo empleado los criterios para la valoración intrínseca y turística, se puede concluir que sí es un paisaje cultural digno y meritorio de ser considerado patrimonial, porque no todos los paisajes culturales son patrimoniales. Esto sí que hay como que matizarlo. Con esta investigación creo que comprobé que el patrimonio de la Ribera del Duero burgalesa sí es una oportunidad importante para los pequeños núcleos rurales, cuyos bienes culturales sí pueden funcionar como vector de atracción que beneficia a la comunidad realmente, como han demostrado algunos casos de éxito, como son el de Moradillo de Roa, por ejemplo, o Tubilla del Lago con la rehabilitación de todos los palomares. Claro, esto llevado a cabo de una manera conjunta en toda la Ribera del Duero daría lugar a mayores oportunidades, pero se entiende como muy diseccionado, como si fueran elementos sueltos que no tienen una unión. En cuanto a los elementos de valoración intrínseca y turística, hay que mencionar que el paisaje de la Ribera del Duero está al nivel de otros paisajes que han sido considerados Patrimonio Mundial por la UNESCO. En todos los casos de paisaje cultural vitivinícola que han sido incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se han valorado muy positivamente los elementos construidos de funcionalidad vitícola y los valores inmateriales arraigados a la tradición de esta tradición vinícola. Por lo tanto, queda con el trabajo, dejé, digamos, abierta una posible línea de trabajo que comprendiera, primero, la concienciación y educación en el concepto de patrimonio y del medio ambiente y su valor e importancia para la identidad regional y de los pueblos, que creo que, bueno, ahora mismo con esto que estamos haciendo ya va un poco al hilo de eso. Que sería conveniente hacer la realización de un censo, un inventario, un catálogo detallado de los bienes materiales y su estado actual, de los considerados patrimoniales. Sería conveniente hacer también una documentación de los bienes patrimoniales inmateriales con un registro de la memoria, porque está claro que son el registro, o sea, las personas que más saben de lo que ya pasó ya tienen una edad avanzada y el conocimiento que desaparezca con ellos va a ser irrecuperable. Creo que convendría empezar por la restauración y rehabilitación, para empezar con esta dinamización que digo que es posible,
de algunos elementos patrimoniales, sobre todo los relacionados con el vino, porque se sabe que el vino tiene muchísimo potencial turístico y potencial económico y puede servir como elemento como motor dinamizador. Sería conveniente, bueno, a nivel nacional, ni a nivel nacional, ni regional, ni provincial, existe una figura que proteja el paisaje cultural como tal. En otros países sí existen cosas parecidas y sí está mucho más desarrollado este concepto. Por ejemplo, en Francia tienen este concepto más desarrollado y protegen más este tipo de elementos patrimoniales, entendiendo como paisaje cultural, pero en España no. Lo que sí que es verdad es que a nivel regional podría desarrollarse, bueno, de alguna manera, no, esto desconozco cómo, un plan director, una guía que entienda la Ribera del Duero como un todo y no como elementos sueltos por el territorio. Dicho esto, acabó. Gracias. Espero haberme explicado bien. Ahora me diréis. ¿Vuelvo a algo? ¿Quito algo? Muy bien, pues muchas gracias, Belén. Muchas gracias por esta presentación. Que además, ¿dónde la llevaste a cabo la tesis? ¿En qué? O, perdón, el trabajo. En la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, entonces colaboraste mucho en exportar hasta allí, de hecho, el nombre de nuestra tierra. Bueno, pues vamos a ver qué reacciones o qué cuestiones pueden salir, o dudas, o preguntas, o curiosidades que tengamos. Sí, yo voy a empezar a hablar porque has mencionado la accesibilidad. Te diría así un poco en plan de broma, defíneme accesibilidad, porque yo que he trabajado en esos temas, no físicos, pero sí universales, los barrios de bodegas los veo menos accesibles de todo, vamos. Sí. Y entonces, o sea, cuando dices que es accesible, ¿qué quieres decir? Que podemos llegar allí con un autobús y mirarlos y ya está. O sea, o podemos ir un poco más allá, porque esto sí que sería importante, ¿no? Teniendo en cuenta además todo lo que comprende el concepto de accesibilidad, que es muy amplio. Sí, bueno, a la hora de hablar de sitios, o sea, y, bueno, está claro que la accesibilidad hasta donde la quieras llevar, ¿no? Pero una bodega difícilmente va a ser accesible para una persona con dificultades motrices, por ejemplo. Eso es así, o sea, por cómo está constituida la bodega. Pero sí es cierto que la Ribera del Duero está muy, o sea, más a lo que me refería ahí es a que lo bien comunicada que está. Vale, Lo bien vale. puesta que está, digamos, a nivel geográfico en el mapa. O sea, tú para llegar a Vale. cualquier pueblo sí puedes llegar en un vehículo fácilmente e igual no puedes entrar a una bodega, pero puedes llegar. Si, por Vale, ejemplo, vale. quieres visitar un templo No, en o el sea, vale, Himalaya, he entendido, ¿no? Por eso te lo he preguntado, ¿no? Lo que pasa es mm, que, claro, utilizar el concepto de accesibilidad, dice, esto es accesible, dice, bueno, accesible, ¿para qué y para quién? O sea, lo has aclarado, pero no sé, o sea, hay que puntualizar un poquito más, ¿no? Porque, claro, puedes decir, jolín, accesible una bodega, ¿no? Y yo recuerdo a este respecto, y tiene algo que ver con esto, pues una presentación que hubo hace mucho tiempo en mi pueblo, yo soy de Gumiel-Dizán, y allí, bueno, pues vino un señor a vendernos las maravillas arqueológicas que teníamos y en un determinado momento, pues incluso vendió, o sea, vendió como posible la accesibilidad física. Claro, se lo estaban preguntando unas señoras que entonces tenían como yo, de 70 años para arriba. Y claro, pues aquello es un poco utópico, ¿no? También, o sea, no todos los monumentos de España ni del mundo tienen por qué ser accesibles a personas con movilidad. No vas a poner un ascensor en todos ellos, ¿no? nada. Pero bueno, o sea, un poco, pues o sea, la accesibilidad efectivamente no es que llegue hasta donde tú quieras, que a todos nos gustaría llegar hasta el infinito, ¿no? Y abarcar todo lo que es las dificultades, pero sí que es verdad que
bueno, que llegamos hasta donde podemos en todo, ¿no? A lo mejor no se puede bajar a una bodega, no se puede bajar a una bodega una persona que tenga movilidad reducida, pero sí le puedes poner una maqueta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que bueno, no es lo mismo, pero bueno, se hace Sí, muy pero bien. quedarían excluidas, por ejemplo, eso, las bodegas, porque todo lo demás, ¿no? Bueno, a ver. O sea, igual si está en un camino. Claro, o No sea, es sé, que no eso. me veo yo subiendo al alto del... Ya tuve dificultades para subir y no tengo en principio... Mi única discapacidad es la edad. Yo he tenido dificultades para subir alguna de las visitas estas cuando subes a las bodegas. Ya le dije, Isidro, oye, recomienda el bastón para los que ya... O sea que bueno, que se puede ir a todos los lados. Y luego también, o sea, hay otra cosa, ¿no? Que estamos pensando siempre, sobre todo los arquitectos, pensáis mucho en la accesibilidad física, pero también existen otro tipo de diversidades funcionales en las que también hay que pensar, ¿no? O sea, quiero decir que cuando se habla de accesibilidad, pues la accesibilidad es muy compleja. Simplemente, bueno, Sí, pues te bueno, igual quería era una comentar falta eso más. no tanto en plan crítica, sino un poco en plan aclarar, porque puede surgir, o sea, yo lo he visto en algunos folletos de la Ribera y de otros sitios, esto es accesible. Y claro, yo que pertenezco a una asociación que tiene que ver con la diversidad funcional, pues claro, la gente se me queda un poco de miedo. No sé si puedo... ¿Eh? ¿Me permitís hacer un comentario? Claro. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Digo Adelante, que Juanma. a nivel de accesibilidad, conozco una bodega en Milagros que tiene entrada y acceso y totalmente horizontal, porque entra en la montaña directamente y no tiene ni ascenso ni bajada. Y es una bodega maravillosa. Quiero decir que algún caso queda por ahí que hasta se podría facilitar el acceso hasta con silla de ruedas, en algún caso. Luego nada más dejar otro comentario también por mi parte, ya que tomo la palabra. Yo creo que ahora mismo es muy difícil diferenciar intereses económicos, turísticos, de otros, porque la economía lo mueve todo, mueve la política, mueve la restauración de bienes, mueve todo. Luego estamos algunas personas que no tenemos ningún interés político y lo que digo económico y lo que queremos es un interés cultural. Y en ese sentido, pues no siempre nos movemos con el afán de pensar en economía, economía, economía. Pues a lo mejor solamente nos gusta la cultura. A lo mejor estamos pensando, decir, ojo, tenemos que recuperar los edificios también tenemos que recuperar el vocabulario, que se ha hecho grandes esfuerzos, pero quedan por ahí muchas palabras que se están perdiendo. Preguntas a alguien y dices, oye, ¿qué era en la bodega la sorpresa? Pues en unos sitios a lo mejor no se llamaba así, pero pues eran los calcos que se ponían en las cubas, pero eso pues se pierde. Entonces quiero decir que hay por ahí muchos aspectos que también tienen su interés y que bueno, que no tienen nada que ver con la economía. Ese era el comentario que quería hacer, que no quiero tampoco... Sí, sí, todo esto forma parte. Forma parte. Claro. O sea, el lenguaje, cómo se nombran las cosas, qué conceptos, para qué conceptos se crean palabras, todo eso forma parte de las percepciones y forma parte en sí mismo del paisaje cultural. El problema con el paisaje cultural, para entenderlo, es que es un concepto súper amplio. Entonces, creo que por eso también cuesta un poco, no sé si es concebirlo o qué, pero el hecho de las percepciones, el vocabulario, de hecho, bueno, en lo que es el trabajo también incluí parte del vocabulario y el uso lingüístico. O sea, porque también forma parte de la identidad regional. Claro que sí. Claro. Y claro, dices, no hay tanto interés económico, pero es que es verdad. Hace falta dinero para todo. O sea, lo que se puede hacer es desarrollar un tipo de turismo de una manera y no de otra. O sea, hay maneras y maneras de hacerlo. Y hay turismo cultural y hay turismo de consumo de masas y que es más bien contraproducente para la cultura. Pero ahí están los planes de gestión, los planes directores y la manera de... O sea, lo importante que es concebir los conceptos
analizar los problemas y ver los objetivos y tener en cuenta todas las variables y todas estas pequeñas cosas, como es, bueno, el vocabulario también, pues si se va a hacer una ruta de visita de bodegas, no sé qué, que haya alguien que sepa explicarte en el proceso cómo se llamaba X cosa, cómo se llamaba esto, qué trabajos se realizaban antes, qué pequeñas normas había. O sea, porque de eso también, en todo el trabajo también hablé de eso, ¿no? De que, bueno, pues una semana antes de la vendimia se dejaba entrar a la gente a probar la uva a ver si estaba buena, pero luego había gente que estaba vigilando para que no fuesen a vendimiar de noche. O sea, todo esto, y lo sé porque hablé con gente, porque si no yo no tendría ni idea, porque cuando yo era pequeña esto ya no... O sea, yo sí he vendimiado, pero cuando era pequeña este tipo de pequeñas normas comunales no existían, ¿ya? Y claro, si eso no lo registra nadie, se pierde. Y no digo que haya que seguir haciéndolo, pero sí un registro para que quede constancia de lo que fue, al menos. Ya que sacas este tema, te contaré como anecdótico. Yo que me gusta mucho la investigación de la historia de los pueblos, pues ahora en Torregalindo, que sacamos ahora, pues estaban en el archivo municipal de Torregalindo las condiciones para el contrato de los guardas de viña. Y la verdad es que son realmente duras, porque cualquiera del ayuntamiento, si iba la mujer del guarda por ahí, la podía registrar a ver si llevaba algún recibo. Y más cosas, más cosas. Sí, hay muchas cosas curiosas. Sí. Gracias a esto. No sé, ¿Puedo hablar? venga. Preguntar Habla. una cuestión. Bueno, has hablado del patrimonio en general y realmente al final te has centrado en un aspecto, que es digamos, el vitivinícola o relacionado con este mundo de la viticultura. Pero hay otros muchos, como tú misma has dicho. Entonces, ¿hay algún sistema, digamos, para globalizar toda esta búsqueda en lugar de que sea simplemente de manera individual? Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista inmaterial, a mí hay una cuestión que me llama la atención mucho y que yo tengo interés en el tema porque veo que se puede perder, que es el del que llaman la toponimia menor, es decir, el nombre de los pagos de los términos municipales. Entonces, esa es una riqueza enorme que además está a punto de perderse, porque la gente mayor todavía los conserva, pero dentro de poco van a desaparecer. Es decir, sería interesante hacer una labor sistemática, por ejemplo, en este aspecto de la toponimia de los nombres de los pagos, de los diversos términos municipales. Y me da la impresión de que los filólogos lo están haciendo de alguna manera, pero no sé si de forma sistemática, por ejemplo, para toda la ribera. Bueno, hasta donde yo sé... Te dejo. Sí. Sí, no, hasta donde yo sé de la toponimia no hay nada escrito. O sea, Algo, como, ¿eh? algo. Hay pequeñas cosas Sí, sí que hechas a hay nivel los filólogos, individual. sí. Yo, Hay en los pequeñas Y libros, bueno, cosas hay que un libro de hay que vocabulario saber. ribereño y cuestiones así, claro. O sea, ¿y cuál era la otra pregunta? Si hay algún sistema. A ver, se puede hacer Sí, una cosa para globalizar un poco todo el conjunto patrimonial, porque claro, tú has hablado solo en de uno de una material. manera sistemática, pero hay otros muchos, como tú has dicho, claro. Claro, o sea, bueno, hay comunidades autónomas que tienen catálogos. Por ejemplo, o sea, yo ahora estoy en Asturias y estoy trabajando para un encargo de la Consejería de Cultura de aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, va por concejos este territorio. Los catálogos de cada concejo, bueno, no todos los concejos tienen catálogo, pero los catálogos de los concejos que están bien hechos tienen parte que es patrimonio etnográfico, patrimonio religioso, patrimonio, bueno, noble, imagínate, y palacetes de nobleza. Entonces, claro, todo eso ha habido alguien que se ha molestado en hacer un mapeo de todos esos bienes y hacer una ficha, por breve que sea, con fotos y como datos básicos. Eso en Castilla y León no existe. El catálogo de bienes patrimoniales de Castilla y León solo comprende los BIC, que es una figura de protección a nivel nacional, y ya está. Claro, o sea, y ya está. Entonces, eso sí, lo puedes consultar en la Junta de Castilla y León,
si te metes en la parte de patrimonio, hay un catálogo, pero es que solo considera esos. Y además creo que desde que se crearon las comunidades existe lo que se llama como bienes integrantes del patrimonio cultural de la comunidad que sea, ¿no? Por ejemplo, en Asturias se llama IPCA, que es Inventario Patrimonio Cultural Asturiano. Y eso hay toda una serie de bienes declarados, que es como lo siguiente, la siguiente a Vic, ¿no? Vic es a nivel nacional, eso sería a nivel de comunidad autónoma. Eso en Castilla y León no existe. Claro. Entonces, Habría bueno, que tratar de que eso se lleve a cabo, ¿no? Entiendo. claro, claro. Sí, sí. Ujú. Hay tantas cosas, Hay, Hilario, que se nos están quedando ahí metidas. Bueno, yo Mm. al menos el tema de la toponimia sí que me he metido con ello, al menos. Algo es algo. Ujú. Claro, no, hombre, es que está claro que esto, a ver, o sea, este tipo de catalogaciones, registros y sistemas no lo hace una persona. O sea, quiero decir, para esto hace falta mucho recurso humano y material para hacer esto. Esto es una cosa que tiene que ser a nivel institucional. O sea, y sí, una persona podrá recoger X de su entorno próximo, pero es que es inabarcable. Tanto, o sea, necesitas un equipo de gente Ahora o mismo, infinito tiempo. claro, ahora mismo a nivel nacional, bueno, solamente ha habido 2 congresos nacionales de toponimia, pero están ahí pues en los comienzos, en ciernes, tratando de hacer un atlas toponímico nacional, que eso va a llevar muchos años. Pero bueno, se han sentado algunas bases y algo se ha Ujú, empezado a hacer. ujú. Bueno, sí, o sea, el registro de la memoria va un poco con esto, ¿no? Con el uso del lenguaje, que es súper importante, porque, bueno, se pierde, es verdad. Y el lenguaje es una cosa que, bueno, que se transforma constantemente y tampoco se puede luchar contra eso, porque es meramente funcional. Pues claro, si ya nadie va a la bodega a hacer vino y no sé qué, pues claro, ya nadie utiliza la palabra X. Eso, bueno, es parte de la evolución, pero sí es cierto que se puede dejar un registro de todo eso. Y eso sí, bueno, está en nuestra mano hasta cierto punto. Yo creo que estamos ahí unas cuantas personas que estamos ahí con el tema del vocabulario y la toponimia y los términos. Yo creo que, vamos, veo por ahí bastante gente que lo trabaja. Yo me quiero incluir modestamente, pero vamos, Sí, claro, cada quien como hasta lo que se pueda. claro. Sí, Juanma, pero no estaría de más, a ver, una coordinación y sobre todo, o sea, que alguien tomara la batuta a nivel, pues no sé si de una universidad, de la Diputación, de la Junta, porque claro, podemos estar cada uno por ahí y tal. Os voy a contar una anécdota, bueno, que ya le he contado varias veces, ¿no? Y así recuerdo a nuestra amiga Satur. Satur se ponía muy pesada con que había que hacer el vocabulario del Valle del Riaza. Y yo le decía, pero Satur, si eso ya está hecho, si está el libro de, ¿cómo se llama este? Ahora no me acuerdo, ¿no? El que es de Adrada y todo esto. Digo, y está además... No, pero es verdad, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y la verdad es que en lo poco que hemos mirado Luz y yo, la verdad es que todavía quedan muchísimas cosas que hacer. Para mí es un tema totalmente secundario que yo ya abandoné en su momento. Todavía voy apuntando cuando me encuentro alguna palabra, pero claro, pues las voy dejando ahí, ¿no? Entonces, pues eso, que una gran base de datos donde tipo además abierta, donde todos pudiéramos poner nuestras aportaciones, tipo Wikipedia, por decir algo que todos conocemos, pues sería estupendo, ¿no? Porque digamos que podríamos meter nosotros ahí nuestras pequeñas aportaciones. Eso es. Entonces Hombre, pues sería tipo pues un trabajo Wikipedia podría colectivo. ser. Realmente, si en Wikipedia se hace una entrada a la que todos tenéis acceso, aunque sea primero de manera cerrada, y Hombre, cada está X el Wikidiccionario, vais añadiendo vuestras que cosas, se claro, pero puede ir añadiendo ahí, digamos, lo que pasa que, bueno, pues el diccionario se supone que o sea, atiende a lo que es el habla general, no el habla dialectal. Y todo claro, pero esto, pues bueno, hombre, la cosa lógicamente es tiene crearlo, muchísimo ¿no? de dialectal, porque además es que en esto, por ejemplo, del vino,
simplemente, o sea, sin salirnos de este campo, pues todos sabemos que lo que se dice en un pueblo se dice distinto en el de al lado. Eso sin salirnos de la ribera. Pero bueno, o sea, es que si ya nos vamos a otras regiones, incluso dentro de nuestro entorno podemos encontrarnos muchas diferencias. Pero sí que es verdad que se está perdiendo, pues por el uso, entre otras cosas, claro, si no lo usas. Claro. Pero hay muchas cosas luego parecidas, por ejemplo, pues el cubete en unos sitios se llama cubeta y en otros cubato, pero ahí anda la cosa. Y como eso, pues luego hay otras palabras pues totalmente diferentes también, claro. Pero bueno, lo bonito de todo lo que acabas de decir de que hubiera un sitio donde aportar quien quisiera, eso sería la solución, yo creo, la solución. Quizá el ADRI también podría tener una cierta capacidad directiva, Eso. en alguna medida, o coordinadora, etcétera. Se lo Bueno, digo a Isidro también, para que... por alusiones más bien, porque no como Adri Rivera del Duero Burgalesa, pero bueno, está aquí mi compañera Mireia también, sabéis, técnico líder. Y por cierto, apunta ella que, y muy bien traído, mire. Hola, es que, a ver, como estabais Sí, hablando de muchos temas, sí, tampoco sí. quería. Entonces estaba poniendo así algún detalle que creo recordar ahí en el chat. Pero bueno, primero, oye, Belén, muchas gracias porque ya, según has empezado a hablar, ya me ha captado la atención todo lo que ibas diciendo. Y claro, tengo un poco la curiosidad como tú, o sea, se han hecho muchos estudios a nivel municipal, pues a nivel Sotillo, Gumiel de Mercado, que quizá ese tipo de pueblos o por tamaño, o por capacidad que puedan tener o por mantenimiento del propio patrimonio. Sí que es verdad que son unos conjuntos, por así decirlos, de bodegas y lagares que se han mantenido y que, bueno, tú has mencionado, Alfredo, ha hecho esos estudios un poco para ver el estado y demás. Pero a nivel de la comarca, ¿qué crees tú o qué análisis le das, qué diagnóstico, si a nivel comarcal están en mal estado, en regular, en bueno, que se puede recuperar, que no? O sea, más a nivel de comarca. ¿Y qué tipo de soluciones crees que podrían ser? A nivel de lo que comentabas de planes directores que se pueda ejecutar algún tipo, pues más allá de un simple estudio, sino que ya se ejecute alguna inversión, algún proyecto en concreto. Y también mencionabas la catalogación de paisaje cultural, que creo recordar que, por ejemplo, en La Rioja es patrimonio inmaterial el paisaje del viñedo. Creo que, no sé si todo La Rioja, la denominación, pero creo que la Rioja Alta. sacaron, se lo denegaron. No es paisaje, lo metieron como, al final, no, o sea, desde luego patrimonio mundial en España no es. Vale, pues como había No oído es de yo los algo bienes que así. está declarado, pero lo intentaron. Lo que pasa es que, bueno, para conseguir una declaración, o sea, para conseguir que te incluyan en patrimonio cultural, patrimonio mundial, perdón, a nivel de la UNESCO, una de las cuestiones que valoran, además de la autenticidad, la integridad y demás, o sea, y que sea representativo realmente, ¿no? Que no sea una cosa que das una patada y aparecen 20, ¿no? O sea, la Ribera del Duero tiene unas características muy singulares y tal. Una de las cosas que valoran es el estado de conservación. Y ahí es donde la Ribera del Duero, mal. Porque es que no hay un inventario. O sea, es que no hay de algo tan simple como son los barrios de lagares y bodegas, ¿eh? O sea, no te digo ya que tenga que haber un inventario, que sí debería, pero bueno, no digo ya un inventario de cada uno de los barrios de lagares y bodegas, ¿no? Que eso es lo que, por ejemplo, Alfredo ha hecho de algunos barrios o hice yo del barrio de mi pueblo. O sea, no hay un inventario de decir cuántos barrios de lagares, cuántos pueblos tienen barrios de lagares y bodegas. O sea, y es realmente una cosa constitutiva o sea, es como definitoria de la Ribera del Duero. O sea, es un símbolo. O sea, es identidad absoluta y ni siquiera de eso lo tenemos. No te digo ya, claro, es que si te pones a mirar otro tipo de patrimonio, tipo fuentes, por ejemplo, las fuentes que hay repartidas, sepa Dios. O sea, es que eso es como, ¿sabes? Igual mueves un matorral y aparece una fuente. O sea, que decir, es que está todo muy abandonado. Y es una lástima porque además, por ejemplo, cuando yo hablé en el trabajo con gente mayor de mi pueblo,
sí notaba que tenían como muchas ganas de contarlo, bueno, pues cada uno sus recuerdos y sus vivencias, pero tenían como un poco de extrañeza también en que alguien les preguntara por eso, ¿sabes? O sea, como muy contentos de poder contarlo, pero extrañeza del interés. Y eso, bueno, o sea, eso es en parte porque es verdad que es una zona de España muy abandonada a nivel institucional, o sea, de a nivel nacional, quiero decir. Pero bueno, claro, es que, o sea, es por eso, ¿no? O sea, ha habido como una, no sé si decir, como una baja de autoestima a nivel general, ¿sabes? Y entonces, claro, ves que realmente todo lo que tenemos, o sea, no tiene nada que envidiar a otra, a nada. O sea, que es que hay, que la envergadura es inabarcable. Y que realmente, bueno, o sea, la identidad ribereña está en todo eso. Todo eso puesto bien, claro, que evidentemente por toda la cantidad de patrimonio que hay es demasiado difícil, ¿no? Entonces yo digo, empezar con el vino porque es el que podría dar pie a que rodase la rueda, a que, porque, y sí a un motor económico, porque bueno, es lo que hace falta, realmente. Entonces, claro, a mí se me ocurre que todo lo relacionado con el vino, que ya sabemos que es un motor económico perfectamente viable, pues que realmente sí se podría desarrollar un proyecto que diera pie a el desarrollo de más cosas, porque además cuando dices, me focalizo en el patrimonio del vino, ok, pero es que eso va a desencadenar otras cosas, ¿sabes? O sea, nunca la rueda se queda aquí y ya está, empieza a rodar y se extiende. Y una cosa lleva a la otra, entonces se genera más posibilidades de trabajo, se fija población, eso genera más movimiento, eso genera más recursos. Entonces, todo eso hace que el territorio se mueva y, bueno, se dinamice. Ya, ya, pero es que al final es lo difícil, que por ejemplo, al estar en una comunidad autónoma como Castilla y León, del tamaño que tiene, pues es lo que pasa, que en la institución, vamos, regional no da para todo. O sea, ya no solo el tema de patrimonio enológico, sino ya todo el patrimonio cultural en general, de yacimientos romanos, o sea, cualquier yacimiento, ermitas que están pues un poco más alejadas de cada pueblo, o sea, es que es imposible un poco mantener todo eso. Entonces, yo no sé si en el caso de que estás tú trabajando, o sea, si digamos que hay una mayoría de pueblos de la ribera que tiene su estudio, como han empezado a hacer, pues Gumiel, Sotillo, bueno, no sé, creo que también Castrillo está en ello, Fuentespina o Contigo en Oyales. O sea, si se sumasen más pueblos, se podría hacer ya un impulso a nivel ya, por ejemplo, ya a nivel de comarca, ya que igual solo de, bueno, no sé, en Valladolid o demás, sé que en Soria también hay algún Sí, trabajo sí, sí. realizado, sobre todo en Atauta y no sé si a otro pueblo por la zona del Burgo de Osma, que también tienen así barrios de bodegas. Yo no sé si al tener una suma grande de varios municipios que puedan tener ese tipo de estudios, que se pueda hacer algo más a nivel comarca. Y claro, pero esto ya sería más a largo plazo. Sí, claro, claro. O sea, pero bueno, es que, quiero decir, no es tan imposible en el sentido de que, igual que, por ejemplo, las cooperativas salvaron el viñedo en una época en la que se estaban arrancando las cepas, que estaba desapareciendo todo. Se unió gente, formaron las cooperativas y se salvó por eso. Y se salvó por eso en los años 80 se crea el consejo y mira dónde estamos ahora, de desarrollo vitivinícola de la región, ¿sabes? O sea, y estaba por desaparecer, pero se unieron un grupo de bodegueros y vinateros y mira lo que hicieron. Quiero decir, evidentemente no es a corto plazo, pero bueno, ahora también disponemos de unos medios que no se disponían antes y ahora cualquiera puede hacerse un mapa o una Wikipedia y hacer un documento abierto y publicar, entre comillas, en Internet conocimiento y difundirlo y no sé qué. O sea, que los medios están mucho más masificados y es mucho más fácil crear cosas que antes no. Y el tema de, bueno, de desarrollo, a ver, es que para desarrollar un plan director es que lo que hace falta es dinero. Entonces, Ya. Voy a hablar claro, un momentito.
Cuando dices lo del nacimiento de las cooperativas, es verdad que salvaron como organización, con demás, lo salvaron el mundo del viñedo. Pero ¿no crees que también hundieron las lagaretas, los lagares de los pueblos y todo ese tipo de cosas a nivel particular y rural? Porque yo creo, en mi pueblo pasó. En mi pueblo desaparecieron todos. Claro, o sea, la transformación y la industrialización del paisaje hace que todo lo que no son elementos que sirvan a esa industrialización dejen de utilizarse, claro. Pero igual que no se utilizan los telares ahora, por ejemplo, porque se crean tejidos de otra manera, o sea, pero eso es la industrialización no del vino, de todo el mundo. Ya, pero yo creo que el patrimonio de la Ribera del Duero es también parte, las lagaretas, los lagares, toda esa infraestructura, ese mundo arquitectónico que existía en una época determinada. Yo creo que eso también es el patrimonio. Y eso creo que deberíamos conservarlo, al menos como conocimiento, como historia, como país. Claro, claro, ese es uno de los elementos patrimoniales. O sea, los barrios de lagares, lagaretas, bodegas, zarceras, bueno, es por lo que yo apostaría de conservar primero. Por la capacidad que tienen, yo sí lo pienso, de generar, de ser motor económico y generar eso, un movimiento. Y empezar por algo que, bueno, por lo que más potencial tenga. Ya, y sí, pero claro, o sea, ya es difícil, porque además pertenecía no solamente a un usuario, sino a muchas personas, y claro, ponerse de acuerdo ya es complicado. Y es un elemento que ahora mismo no te aporta, salvo esa estética, esa cultura, pero no te aporta económicamente nada. Y como parece que aquí todo se basa en la economía, pues es complicado. Bueno, es mentira esto, porque la reutilización de bienes patrimoniales y la transformación de los usos de bienes que tuvieron una función en el pasado que ya no se desarrolla y que se han adaptado a usos modernos, bueno, el caso de éxito de desarrollo socioeconómico utilizando patrimonio rural, que como digo, ya ha perdido su función original, pero ahora tiene otra para uso moderno y se ha adaptado. Bueno, de casos de esos hay infinidad, ¿eh? O sea, y un lagar, justamente, hombre, una bodega todavía lo veo un poco más difícil, porque tiene la función educativa. Y es verdad que en una bodega plantear otro uso quizás cuesta más, aunque se puede pensar. Pero un lagar, que es un edificio exento, que está en la superficie, que tiene planta rectangular, se puede utilizar para muchas más cosas. Claro. Una O pregunta. sea, Una pregunta directa para ti, Belén. ¿Tú crees que hubieran cambiado mucho las cosas en la Ribera del Duero si hace 200 años Javier de Burgos hubiera hecho una provincia que hubiera sido la Ribera del Duero? o sea, si la Ribera del Duero fuese una provincia como tal y estuviese bien definida políticamente así, Eso es. pues puede ser, ¿no? Que quizás tendríamos un sentimiento nacionalista o algo así. Provincial. Sí, sí, bueno, podría haber sido, no lo sé. No sé hasta qué punto nos consideramos, bueno, no sé hasta qué punto la Ribera del Duero se marca un límite en yo soy ribereño y tú no, de aquí para arriba o derecha o izquierda, pero Eso puede pesó, ser, ¿no? Al final los límites políticos, pues según Eso cómo se pesó, hubiese ¿eh? considerado. Se consideró la posibilidad, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Pues Sí, no sí, sé. tuvimos una charla sobre eso de un colega, sí, 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 de un compañero, sí, sí, nos dio una charla sobre eso. sí. Sí, Bueno, Alfonso Benito Rica, efectivamente, hablo de ello porque lo ha estudiado. Pues sí, porque es que es un tema como el tuyo hoy, Belén, que es el de patrimonio, el concepto de patrimonio cultural tan extenso, pero cómo nos ha explicado cómo han salido un montón de cosas interesantes y cuántas reflexiones hay y quedan por hacer. Entonces, yo creo que, bueno, algo de recursos económicos hay por ahí, que la gente tenga en mente o que todos así a nivel, mm, claro, sociedad, tengamos en mente pues el patrimonio cultural, que es de lo que has venido a hablar, y sus diferentes vertientes, usos, conceptos, etcétera, pues siempre es muy interesante
Y bueno, yo qué sé, en Adri Ribera del Duero Burgalesa ahora acaba de salir la nueva programación líder, fondos europeos. Los fondos europeos también de Next han hecho aparición en la Ribera con la Ruta del Vino Ribera del Duero, que también tiene un proyectito para desarrollar actualmente, y tantas otras inversiones privadas, como el caso del nuevo complejo hotelero y termal en Peñaranda, por ejemplo, muchas cosas que todos conocemos, ¿no? O sea que sí que hay recursos. Y luego también dices, claro, y todos hemos entendido lo que has dicho, ¿no? Está todo muy abandonado, y es verdad, hay muchos lagares tirados, o hay mucho, o faltan muchos, ¿no? Eso. Pero bueno, pues aquí en este territorio y con esta gente con la que estamos hoy precisamente se hacen muchas cosas. Desde Adri lo que dinamizamos es el programa de voluntariado Ribera Voluntaris, en el que gente mayor a mucha honra cuenta a gente de muchas diferentes edades que vienen a escuchar pues esas historias. Entonces, quién sabe en qué medida podrá calar. Y además de ello, contribuimos todos en este medio digital en el que estamos ahora y en soportes como el de, por ejemplo, nuestra nueva página web, a mapear todos los elementos naturales, culturales, inmateriales que entre todos rescatamos, entre todos los pueblos que hacemos parte del programa de voluntariado Ribera Voluntaris, que en términos de números ahora mismo somos la mitad de los pueblos de municipios de la Ribera, que tenemos casi 500 elementos patrimoniales identificados en pueblos como Zuzones, por ejemplo, un lagar enorme reconstruido con la colaboración de los vecinos y de mucha otra gente, o las historias, en fin, muchísimas. Es que no puedes decir uno porque entonces muchos ejemplos, pero que eso también es algo que estamos haciendo. Y bueno, Mireia ha hablado de los museos vivos y la accesibilidad, claro que sí, muchas cosas. Pero bueno, no sé, yo voy a hacerte una pregunta, venga, y así también para ir concluyendo, aunque oye, si estáis a gusto y queréis quedarnos otro rato, oye, no hay problema, pero has hablado efectivamente de, bueno, las guías en papel que todos teníamos, ¿no? Que eran nuestros inventarios. Bueno, voy a retrotraerme un poco más. Mireia dice, tenemos inventariados los mapas antiguos, los planos de los mapas antiguos de siglos pasados, es verdad. Luego las guías en papel, luego los mapeos estos digitales, etcétera, y bueno, en fin, lo que quería decir es que ahora, no sé, ¿cómo lo ves tú en el entorno de inteligencia artificial a este patrimonio cultural vitivinícola en la Ribera del Duero? No sé, ¿crees que puede ser un potencial? ¿Te lo has planteado? ¿Te lo has planteado? Es demasiado pronto. Una Wikipedia, Eh, a lo mejor, de repente, o un entorno de inteligencia artificial, no sé, a lo mejor podría ser una herramienta válida o... a ver, bueno, en principio supongo que sí, claro. Lo que pasa que, bueno, hasta donde yo sé, la inteligencia artificial funciona con datos que previamente se le han introducido, Hmm, no crea como tal. Entonces, claro, efectivamente. necesita tener una base de datos enorme. Hmm. Entonces, claro, lo primero que habría que crear es esa base de datos. Yo es ¿Me que, no explico? sé, tengo la impresión de que, y dice Juanma, es que al final los poderes son los que mueven el mundo y tal. Tengo la sensación de que hay como dos artículos para el consumidor. Y ahora que todos estamos consumiendo inteligencia artificial, me parece que tenemos ¿Eh? la barata y la de calidad. Y la barata me parece que es la que consumimos todos, y no es que me parezca, es que ya la he probado, ya lo he comprobado, se mezcla y te da una solución que no es correcta. Es decir, sobre temas muy concretos, muy locales, muy específicos, la inteligencia Ujú. artificial te responde, pero lo hace mal, porque se confunde. Ya, claro. Con lo cual, Claro, es que, sí. bueno, o sea, es que este tipo de software lo que necesita es datos, ¿no? O sea, lo que hace es acumular datos y hacer logaritmos o sea, algoritmos y cosas así
y va sacando conclusiones, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no creo que per se sea mala. O sea, yo creo que sí que podría llegar a utilizarse, ¿no? Otra cosa es, yo no tengo ni idea de cómo se desarrollan este tipo ni de bases de datos, ni las potencialidades que tienen este tipo de software. Seguro que tiene muchísimas que ni siquiera soy capaz de imaginar. Y seguro que sí, que viene chulísimo. Pero, por ejemplo, tú a la inteligencia artificial lo hice. Pregunté sobre legislación de paisaje cultural y no tiene ese concepto. No, Claro, no lo por sabe. ejemplo. Entonces te lleva a cuestiones que tienen relación con paisajes, pero con lo que entendemos como paisajes que en realidad son paisajes naturales. Entonces, la protección del paisaje natural es una cosa, lo del paisaje cultural es otra. Entonces, claro, es un concepto que la máquina esta o lo que sea todavía no tiene en su cabeza. Entonces, no te sabe buscar, ¿sabes? Por ejemplo, eso, ¿no? Sí, sí, es Pero verdad. bueno, Pues nada, sí, sí. Oye, yo qué sé. A si ver tú le si. metes, no sé si será capaz de decir, he hecho un mapa con Google Maps de inventario de bienes patrimoniales. Yo qué sé, créame una web en la que se muestren estos inventarios. Algo de eso, es que no lo sé. No, o sea, desconozco las capacidades de esto. Bueno, A ver, apoyando un poco lo que dice Belén, hay un refrán en inglés que utilizaban mucho los informáticos que decía que si mierda metes, mierda sacas. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo, y creo, Isidro, me parece que te he llegado a ti a comentar algo recientemente, que lo que tenemos en folletos, lo que tenemos en webs que se copian unas a otras de mala manera y tal, tiene un montón de errores que es muy difícil erradicar. Entonces, primero habría que hacer una limpieza seria de toda esa información que hay precisamente en papel o en webs que luego de alguna forma también se copian el papel. Entonces, esto es, o sea, sí que se podría, sí que desde luego la inteligencia artificial podría generar pues todo eso, o sea, pero de entrada, ¿con qué la alimentas? O sea, necesitas unos datos fiables, que ahora mismo la cara no sé si existe algo, la barata, la que todos usamos, desde luego no tiene. Entonces, sería un modelo en el que, por supuesto, que se podría avanzar. Otra cosa es si merece la pena, ¿no? Y yo antes de cerrar, yo quería hacer un comentario sobre el principio de tu charla, porque aunque has pasado por ello, a mí me ha parecido que has pasado un poco rápido y a mí me parece muy importante, ¿no? Que es el cambio que hemos tenido del paisaje en sí con la llegada de los grandes viñedos, ¿no? Porque antes realmente el paisaje de la ribera era, vamos a decirlo, un ajedrez irregular donde tú pues compaginabas un arroyo, una arboleda, un pinar, una finca de cereal, un viñedo, tal, todo eso. Todo eso está desapareciendo entre la concentración parcelaria y las grandes bodegas, todo eso nos lo estamos cargando. Y eso sí que es irrecuperable, porque, bueno, pues no sé, o sea, nos puede dar la ventolera otra vez y decir que por donde fue el agua, pues le dejamos que corra otra vez y se forme el arroyito, ¿no? Pero esto y eso sí que no se valora nada. O sea, los propios están deseando que les den pues más terreno para cargarse el arroyo de en medio, los 4 matojos que tienen allí, venga, plantar más viñas. Y bueno, pues vamos a ser un paisaje muy poco singular, porque grandes viñedos tienen en muchos lados. Y bueno, pues este terreno tan peculiar, precisamente que además que aprovechaba, como tú bien habéis dicho, que no somos un terreno no llano, sino que somos más bien onduladito, pues todo eso o sea, se va a perder. O sea, esa variedad que teníamos, todo eso se está perdiendo. Y eso no lo valora la gente, porque lo primero para venderlo lo tienes que valorar, pero dices, pues sí puedo sacar más. Yo creo que también
hay una falta de reflexión ante eso, ¿eh? Porque, quiero decir, igual tú sí estás en contacto con gente que ha reflexionado sobre la transformación del paisaje desde la industrialización del proceso de la elaboración del vino, pero no es lo normal, ¿eh? O sea, Pues eso alguien te que se estoy haya puesto a diciendo. pensar en que qué elementos que constituían este territorio han desaparecido o se han visto transformados gracias a la concentración parcelar y todo eso. No No, es no, un pues 5%, ¿eh? eso Entonces, claro, precisamente es lo que te estoy diciendo, que ahí se está esto es lo que produciendo hay que... una pérdida de paisaje cultural y Esa es la natural. O sea, información... cultural en el sentido de que de que es creado por el hombre, luego es cultural, porque eso no era así Sí, sí, hace millones o miles de años. claro, claro. Lo han ido creando nuestros antepasados, ¿no? Precisamente así. Y pero que le daba su singularidad, le daba su Claro, sí, singularidad. sí, sí, totalmente. Y la gente, Pues claro que no lo esa es la piensa, pues no se me información que esté hay que quejando extender. de que no lo piensa, de que no lo Claro, es que valora. esa es la información que hay que extender, ¿no? O sea, porque Sí. nadie valora lo que no conoce y sobre lo que no ha reflexionado ni se le ha pasado por la cabeza. Porque simplemente, si no concibes que algo exista, pues la valoración, pues, ¿cómo se te va a pasar por la cabeza, ¿no? Y por eso también todas las pérdidas que ha habido de los lagares que decíamos, de las propias bodegas y todo esto, si esto ya no sirve porque llevó las uvas a la cooperativa, pues gracias a que han llegado allí las peñas de los jóvenes a ponerlas un poco decentes, ¿no? Claro. Sí, Porque bueno, si pues no, la pues ya estarían transformación del todas uso. hundidas. Ya no quedaría ninguna, ya estarían todas hundidas. Entonces, pues lo que pasa es que es difícil llegar a la concienciación, porque la Claro, valoración de esta sí, cosa sí, las tenemos 4 los que estamos aquí en esta charla. ya. Luego tratamos de transmitirlas a los visitantes, ¿no? De alguna forma. Pero Ya. fuera de eso. Bueno, pues nos hemos pasado un montón, ¿eh? Sí, ¿Ah, sí? bueno, pero oye, pues eso, yo qué sé. Que sí, a ver si los que estamos aquí, pero vamos, yo aprovecho a decírtelo a ti, Belén, porque los que estamos aquí lo conocemos, pero que el proyecto Te enseño mi pueblo precisamente trata de eso, de gente que cuida Sí, sí, lo conozco, ¿eh? todo lo, ¿eh? Todo lo, de gente que cuida su entorno, su patrimonio con conciencia, etcétera, tal, 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 de gente de todas las edades. Ahora ya tenemos una voluntaria de 13 años con su madre y hasta un chaval de 15 también con su madre. ¿Qué valores es? Y lo que no tenemos es abuelos y nietos. A ver qué pasa aquí. O- A ver si alguien se anima a traer al nieto o a la nieta. Pero bueno, hasta eso. Ya lo intergeneracional en cualquier caso. No, pero bueno, que lo que te quiero decir es eso, que este sí que es un buen ejemplo de cuidado del territorio a Sí, muchos sí. niveles, ¿eh? Porque reunimos mucho conocimiento y luego lo compartimos con el visitante, desde cómo se llaman los sitios, cómo se llamaban, mucho conocimiento, ¿vale? Y luego esto pues se transforma en estas rutas interpretativas donde tú estás un rato pasándolo bien, dando un paseo por Villascusa, por Adrada, por Ollales, que es este fin de semana, además, también en Villascusa, es este fin de. Entonces, bueno, pues eso. Sí, sí, está Puedes claro darnos a conocer el proyecto por ahí, nosotros encantados. Si podemos echarte una mano, bueno, yo en el TCM lo encantados mencioné también. también, ¿eh? Como ejemplo de buena praxis. Entonces, ya todo el que me atendiera cuando lo presenté o todo el que se haya mirado mi TCM lo sabrá. Y sí, o sea, a mí, por ejemplo, proyectos Guay. como lo de Te enseño mi pueblo me parece estupendo y es verdad que así empiezan movimientos. Y esto es una realidad. O sea, y toda la gente que haya ido a visitar no sé qué pueblo y que alguien con todo su cariño por el lavadero o lo que sea le haya explicado una historieta, es que eso cala. Eso se le va a quedar mucho más al visitante que cualquier otra cosa. Y Eso está hay claro. mucha singularidad también. Sí, sí. Bueno, pues nada. Venga, vámonos. Bueno, Muchísimas gracias, Belén, y a todos por vale. vuestra asistencia y por vuestra participación. Vale, bueno, estamos en contacto para cualquier cosa. Sí, sí, Si alguien me quiere preguntar algo o, sí. no sé, decirme algo alguna vez, yo encantada.
También Porque tú para estás en- referencias bibliográficas de Sí. cualquier cosa, yo agradezco, ¿Tú vives allí porque en hay Asturias? cosas que no me llegan. ¿Cómo? ¿Vives allí en Asturias? Sí, ahora sí. Hmm. Pero bueno, voy a Aranda y demás regularmente, sobre todo ahora porque estoy con la casa. Muy bien. Ah, Entonces, bueno, sí, con mayor razón. Bueno, ¿nos haces una visita a alguno de nuestros pueblos? ¿Te haces un te enseño mi pueblo? ¿Nos lo prometes? Aquí pronto. sí, sí, sí. Claro, a ver, yo ya les te enseño mi Cuando pueblo, ya me vengas. lo sé de sobra, pero bueno, sí, puedo ir a otro. Vale, Tendré que muy ir a bien. otro. Pues, ala, te tomamos la palabra. Venga, buenas tardes, chicos, a todos. Vale. Gracias. Hasta Adiós, luego. gracias.